Bien, muy buenos días. Mi nombre es el estudiante Milton El Sochoque. En esta oportunidad, un saludo cordial para mi docente Jorge Luis Romero Romero. Esto en el área, en curso de Filosofía del Derecho. En tal sentido, también recalcar que soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú. Pues en esta oportunidad vamos a hablar netamente sobre lo que es la teoría óptimo de Pareto y también vamos a hablar con respecto a lo que es el liberalismo de Robert Nozick y también la estrategia de Maximin de lo que es John Rawls. En tal sentido, vamos a tener en este momento nuestro principal planteamiento en cuanto a lo que es la propuesta. Vamos a tener eh, qué problemas estructurales se mantienen en Perú pues, y que explican esta crisis cíclica que se está viviendo en estos momentos en nuestro Perú. En tal sentido, vamos a conversar en este momento, más que todo analizando en primer momento de lo que es la teoría óptimo de Pareto. ¿En qué consiste? La teoría óptimo de Pareto consiste netamente en que define toda situación en la que no es posible beneficiar a una persona sin perjudicar a otro. Entonces representa ese punto de equilibrio donde no se puede dar ni pedir sin que afecte el sistema económico. Pues fue desarrollado por el economista italiano Wilfredo Pareto. Y también se conoce como asignación eficiente en el sentido de Pareto o punto de economía de Pareto, pues, ¿no? En tal sentido, pues nuestra propuesta en este día es, ¿no? ¿Qué problemas estructurales se mantienen en Perú y que explican estas crisis cíclicas y además crisis políticas y social que se está viviendo ahora últimamente aquí en nuestro Perú? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a analizar las teorías de Pareto, también Robert Nozick y pues John Rawls. En tal sentido, vamos a decir de que primeramente estamos analizando en cuanto a Pareto. Es así que Wilfredo Pareto pues buscó, ¿no?, determinar científicamente dónde se encontraba el mayor bienestar, ¿no?, alcanzable de una sociedad. Y decía que la solución que encontró a través del óptimo, ¿no?, viene a decir que la máxima prosperidad común se obtiene cuando ninguna persona puede aumentar su bienestar en un intercambio sin perjudicar a otra. O lo que es lo mismo, ¿no? Si crece la utilidad de un individuo sin que disminuya la utilidad de otro, pues aumenta el bienestar social de los individuos. Es así, estimados televidentes y veedores, pues consecuentemente vamos a decir que la maximización del bienestar tendrá pues una estrecha o tiene una estrecha relación tanto uh, con la utilización óptima de los recursos productivos y también de la economía como las condiciones de optimización del consumo. En los óptimos de Pareto, pues nos dice que se entiende que los recursos están distribuidos de manera eficiente y debe ser siempre distribuidos de manera totalmente eficiente. En tal sentido, vamos a decir que son varios los requisitos que se necesitan para alcanzar dicha economía, ¿no?, de bienestar. Por ejemplo, lo que está ahí es la eficiencia de distribución de los bienes entre los consumidores, también la eficiencia de asignación de los factores entre los productores y la eficiencia en la asignación de los factores entre empresas. En tal sentido, vamos a decir de que ya también es totalmente distinto en cuanto a lo que es Robert Nozick, ¿no? Robert Nozick es, pues, nacido en Nueva York en 1938, pues, y finalmente vamos a decir que su deceso fue en el 2002, pero aportó mucho en cuanto a lo que es la mm, política económica y también lo que es la filosofía, la justicia, ¿no? Y cuanto menos Estado, más libertad. Eso es lo que su frase más primordial en donde sobresale
en sus estudios y en su docencia, que ha sido pues en Harvard, ¿no? Que dice, nos dice que cuanto menos Estado, más libertad. Más que todo, Nozick se aboca en cuanto a lo que es la libertad, ¿no? Entonces, por eso vamos a decir de que según también su colega John Rawls, pues plantea la justicia social democrática, ¿no? Nozick, pues es neoliberal, netamente, se podría decir así. Y también vamos a decir de que si se habla de Nozick, por ejemplo, podemos estar hablando de que Raúl no, por ejemplo, vamos a decir de que Nozick es pues un docente en donde ha destacado bastante en los diferentes aspectos, ¿no? De lo que es el liberalismo más que todo. Es así que en este momento vamos a decir de que Nozick no solamente vamos a decir de que tiene planteamientos individualistas, sino también dice que los individuos pues tienen derechos, ¿no? Y hay cosas que ninguna persona u otro grupo puede hacer sin violar los derechos, por ejemplo, ¿no? Estos derechos son tan firmes y de tan largo alcance que surge la cuestión de qué pueden hacer el Estado y sus funcionarios si es que algo pueden, ¿no? ¿Qué espacio dejan en el Estado los derechos individuales, ¿no? La naturaleza del Estado, pues sus funciones legítimas y sus justificaciones, si las hay, constituyen el tema central, ¿cierto? De lo que es la libertad. Muy bien. Entonces, también vamos a decir, según Robert Nozick, por ejemplo, nos dice de que de dónde viene, ¿no? Se hace las tres preguntas, ¿de dónde viene? O también dice, de estas tres preguntas deben hacer lo que es realmente la justicia. Y la teoría de lo que es la justicia se tiene que preguntar por estas tres preguntas y aparte de que la teoría de la justicia tiene que cumplir estas tres preguntas. ¿De dónde viene el status quo? ¿No? ¿Cómo funcionan las relaciones y los intercambios? ¿Cómo resolver las injusticias históricas y heredadas? Entonces, cuando cumple estos tres requisitos, ahí es donde se da verdaderamente lo que es la teoría de la justicia. Es lo que, por ejemplo, manifiesta Robert Nozick, ¿no? Y también nos dice de que es un teórico social hipotético, así al igual que John Rawls, ¿no? Nozick pues reflexiona, por ejemplo, esta reflexión muy interesante que dice que es sobre qué pasaría en la sociedad si aquí y ahora nos deshiciéramos de todas las instituciones del Estado. ¿Qué pasaría, no? Si es que ya no habría Estado, por ejemplo, ¿no? Y por eso, por ejemplo, construyó pues una consideración, por ejemplo, en uno de ellos, de lo que es la mano invisible, ¿no? Así como Karl Marx decía que este mundo es manejado como un motor, ¿no? Muy bien, entonces en ese aspecto también vamos a decir de que contribuye mucho en lo que es la teoría retributiva, ¿no? Cuando es justo el derecho de la pertenencia en sí. El orden social no puede establecer y asegurar las perspectivas más atractivas de los mejor situados, a menos, por ejemplo, nos dice, a menos que el hacerlo sea en beneficio de aquellos menos afortunados. Pero es totalmente distinto. Por ejemplo, aquí en Perú, pues los menos afortunados son los más afectados, ¿no? Justamente por estas teorías que se plantea también. Y es así, también vamos a entrar en donde vamos a tocar lo que es a John Rawls, ¿no? En donde nos habla de lo que es la teoría de lo que es el Maximin, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de cuál es una definición de ciudadanía y la normalidad para Rawls, ¿no? Para John Rawls. Todo este análisis, pues, converge en una sola pregunta, por supuesto, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, que una persona con discapacidad es ciudadana, ¿no? Según John Rawls, vamos a decir que las personas se constituyen como ciudadanos solo cuando cooperan, solo cuando cooperan mmm, socialmente, se podría decir así, y también
producen lo que él denomina bienes primarios. Por eso esto en la práctica, pues cuando trabajan, pagan impuestos y poseen sus propios bienes, ¿no? Cualquier persona que escapa de esta lógica, pues es anormal y queda fuera del contrato social, por ejemplo, según John Rawls. Entonces, en estas determinaciones, en estos aspectos, ¿no? Vamos a decir de que según el aspecto de lo que es la propuesta que se está dando dentro de este parámetro, vamos a decir, pues, que qué problemas estructurales se mantienen en el Perú y qué explican esta crisis cíclica. Pues la crisis peruana pues es una situación sistemática, ¿no? Hay una crisis sistemática en este momento y pues tiene su origen en un estado que ha sido creado, ¿no? Quizás en una clave colonial netamente, donde los Andes y las Amazonas pues son concebidos como áreas ricas en sus recursos que que debe ser explotada, por supuesto, ¿no? Por la élite empresarial limeña para lograr el desarrollo del país, ¿no? Es esta circunstancia en donde nos está llevando a esta crisis también, ¿no? Pero donde viven personas que son um, obstáculos para el desarrollo, que deben ser, en el más burdo sentido, pues, vamos a decir así, forzosamente civilizadas, ¿no? Hasta que estas élites no tomen conciencia, ¿no? De las jerarquías, por ejemplo, y prejuicios raciales que informan este sistema, pues hasta que no hagan pues contrición sobre el rol que han jugado en la discriminación, de lo que es del indigenismo, por ejemplo, del concepto de la peruanidad, no será difícil que el Perú alcance una verdadera paz social, ¿no? Siempre habrá bastantes pugnas. Y al final, pues, lo que el Perú tiene que hacer en este momento es un sistema donde un grupo, por lo general criollo o mestizo urbano occidental, y con recursos puede privatizar, ¿no? Las necesidades básicas de vivir económicas. Entonces, mientras que otro grupo rural vive pues en la pericia, ¿no? En el abandono y en todo eso, entonces netamente aquí, por ejemplo, no hay ese sistema de lo que es, por ejemplo, de lo que nos habla Pareto, ¿no? Solamente lo tiene netamente el que más tiene, pero el que menos tiene, pues está ahí jugándose simplemente por su vida. Pues también esta crisis que se mantiene, pues es parte de los problemas estructurales abordado previamente, ¿no es cierto?, en nuestro país, pues enfocado más que todo en la inestabilidad política ahora que estamos viviendo. Y todo eso nos demanda en cuanto a lo que es las estructuras que se mantienen en nuestro Perú. Bueno, se puede hablar quizás mucho más, pero en vista de que el tiempo es oro en este momento, vamos a de esa manera deslindar estas circunstancias. Seguramente, quizás más adelante vamos a hablar más profundamente, pero vamos a decir de que, por ejemplo, en último momento, pues es absurdo, ¿no? Hay un enojo y una frustración, ¿no? De postergación legítima, por ejemplo, en este momento eh, en el Perú, ¿no? De enfrentamientos, ¿no? Entonces, todo eso se puede quizás solucionar mediante estos parámetros de planteamiento de John Rawls, también Pareto, que nos hablan netamente sobre lo que es el sistema económico, y también sobre Robert Nozick, que también vamos a decir de que Nozick y Rawls son netamente, por ejemplo, alineados, por ejemplo, a lo que es Kant, ¿no? Y también John Locke. Muy bien, eso sería para conversar en este momento y muchas gracias. Hasta pronto.